porque el día de hoy vamos a ver, vamos a aprender lo que son los W question, ¿ya? ¿Cuáles son los W question o qué serán los W question? Entonces vamos a ver para qué nos sirven los W question, ¿ok? Pay attention, please. Les voy a compartir pantalla y ustedes me ayudan indicando si se puede visualizar o no. ¿Podemos observar, chicos, ahí? No. No, listen. Ya, espérenme un ratito, entonces. No, listen. Ya, Ya, listen. listen, ya se valía No, ver, pero ya listen. quitó. Ya, es que me volví a salir, pero... Ya dicen ese punto. Uy, ahora cerré todo. Espérenme un ratitito, ¿ya? Ya, ahí me ayudan indicando si en alguna parte de la presentación no se puede visualizar bien para... Por favor, esos micrófonos. Gracias, chicos. Ya, ok, guys. ¿Podemos observar ahí? Yes. Sí. Yes. Listo, chicos, lo que les decía, el día de hoy nosotros vamos a aprender sobre los W question, ¿ya? ¿Cuáles son los W question? Vamos a ver. Tenemos who, what, when, where, why y how. Justamente el W question que yo acabé de utilizar al momento que les estaba preguntando how are you, que significa cómo, ¿verdad? Entonces, estos W question que nosotros utilizamos nos sirve para hacer preguntas donde usted va a dar una respuesta específica. Como por ejemplo, lo que yo estaba utilizando, how are you? ¿Cómo están, verdad? Y ustedes me decían, I'm fine, thank you. Yo estoy bien. ¿Qué más me decían? Very well, thank you. Yo estoy muy bien, ¿ok? Entonces, recuerde que los W questions son who, what, when, where, why y how. Ahora, ¿qué significa? El who significa quién. El what, que significa qué. El when, que significa cuándo. El where, que significa dónde. El why, que significa por qué. Cuando usted quiere preguntar algo de por qué razón, ¿ok? Y el how, que significa cómo. Entonces recuerde, who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué y how, cómo. Listo, esos son los W question. Cuando algún rato yo le pregunte cuáles son los W question, entonces usted ya sabe cuáles son los W question y cuál es su significado. ¿Ok? Continuamos. Aquí nos da los W question, tenemos el who, que nos dice que lo vamos a utilizar cuando vamos a preguntar sobre alguien, sobre una persona, dice, o es para una persona. ¿Quién? ¿Verdad? Cuando usted quiere decir, who is she? ¿Quién es ella? Y alguien le va a responder, she is my mom. Ella es mi mamá. Entonces, cuando usted quiera preguntar algo de quién, ya sabe qué es lo que tiene que utilizar, el who. What, ¿qué se lo utiliza qué? Dice, ¿esto es para una cosa o para una acción? Cuando usted quiera decir, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué es eso? Nos dice para una cosa que es sin y para una acción. What is this? ¿Qué es eso? It is a, ¿qué podríamos? A cup. Ya esa es una taza, podríamos decir. O this is a flower vase. Ese es un florero. ¿Ok?
Next, el when. ¿Cuándo vamos a utilizar el when? ¿Cuándo vamos a preguntar algo sobre tiempo? Time. When, cuando usted quiere decir, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? When started the class other again? ¿Cuándo empiezan las clases otra vez? ¿Verdad? Entonces, para preguntar sobre tiempo. Who para persona, what para cosa o acción, when para tiempo. Next, where. El where que significa dónde lo utilizamos en cambio para preguntar lugar. ¿Ya? Where is the school? ¿Dónde está la escuela? Where is the school? ¿Dónde está la escuela? Where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? Where is my mom? ¿Dónde está mi mamá? Entonces, cuando usted quiere preguntar sobre un lugar, ¿ok? El why is the reason something happened. ¿Qué nos dice? El why lo vamos a utilizar cuando usted quiera preguntar sobre una razón, reason, ¿ok? La razón sobre algo que está sucediendo. ¿Qué podríamos decir aquí? Why, ¿por qué? Why is she washing your hand? ¿Por qué ella está lavando sus manos? ¿Verdad? ¿Qué vamos a decir hoy en día? Because she washed your hand because it's very important, ¿ok? Porque es muy importante lavarnos las manos, ¿ok? Y el how, que nos decía el how que significa cómo, este lo vamos a utilizar. ¿Qué nos dice? Para los números, que también podemos decir how many, how much, que lo utilizamos para cuánto. ¿Cuándo es de números? O también nos dice que vamos a utilizar, tenemos otro camino para algunas cosas se están haciendo. Cuando yo les preguntaba a ustedes, how are you? ¿Cómo están? ¿Ya? Entonces, esto significa también cuánto y cómo, ¿ok? Vamos a ver qué más nos dice los W question. Dice los W question también llamados. ¿Cómo también les podemos llamar? Como preguntas informativas, ¿ya? De information question. Information question. ¿Y qué nos dice? Requieren más información y no pueden ser respondidas solo con sí o no. Cuando nosotros hagamos este tipo de preguntas, cuando utilizamos los W question, nosotros no podemos responder sí o no. Como por ejemplo que yo le decía a usted, how are you? ¿Cómo están? Ustedes no me pueden decir sí ni no, ¿ya? Entonces, para eso ya vamos a ver también cuáles son las preguntas que sí respondemos con el yes o no question, que ya habíamos aprendido con ustedes también, ¿ok? Continuamos. Nos dice los W question, la estructura, ¿ya? La estructura, cómo usted va a estructurar la oración cuando quiera preguntar algo de dónde, cuándo, por qué. ¿Qué es lo primero que usted va a utilizar? El W question, que en este caso estoy utilizando el what, ¿verdad? Luego nos dice el verbo principal. Depende de lo que usted vaya a preguntar. Aquí yo estoy diciendo, ¿cuál es tu nombre? Is del verbo ser o estar. Where is your name? Luego, ¿qué es lo que voy a utilizar? El sujeto. Ya, tú, ¿verdad? Y finalmente el complemento. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Cuando yo hago este tipo de preguntas, usted sí puede entender o comprender que aquí yo no puedo decir, what is your name? Sí o yes, ¿verdad? No tiene coherencia la respuesta. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de preguntas, las respuestas podríamos decir que son de forma más específica. Es decir, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Janina. Entonces, mi nombre es Janina. Entonces, yo estoy dando un sentido de respuesta más largo. No estoy respondiendo sí ni no, ¿ok? Si usted también quiere, por ejemplo, preguntar, where is your mom? ¿Dónde está tu mamá? ¿Qué utilizaría aquí? Primero, where. El where para preguntar dónde. Where is your
Mom, tu mamá. Ok. ¿Qué más también podríamos preguntar? Who, para decir quién. Who is? Who is? Who is she? Para ella. Aquí en el is, usted puede utilizar am, is o are, dependiendo del sujeto. No es que para todos vamos a utilizar el is, ¿ok? Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Continue. Ahora vamos a ver las preguntas que nosotros sí vamos a responder en cambio con el yes, no question. Aquí sí vamos a responder sí o no. ¿Qué nos dice? Los yes, no question son preguntas que solo aceptan respuesta de sí o no. ¿Ok? A estas preguntas nosotros sí vamos a responder en cambio con sí o no. Es decir, yes o no. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, ¿qué nos dice? El yes, no question con el verb to be. Lo que ya habíamos visto en algún rato con ustedes. Dice, el verb to be, recuerde que es am, is, are. Ya es decir, la estructura que usted va a utilizar. Más el pronombre, ¿ya? Y el resto de la oración. Como por ejemplo, aquí me pregunta, ¿Are you from Mexico? ¿Are you from Mexico? ¿Eres tú de México? ¿Cómo respondemos? Aquí sí, yes, I am. O en parte de contraction, I'm from Mexico. Yo soy de México, ¿verdad? Yes, I am. Y si no es, ¿cómo respondemos? No, I'm not from Mexico. No, yo no soy de México. ¿Verdad? Aquí también tenemos forma de contraction y la forma larga también. ¿Ok? Entonces, solo cuando nosotros utilizamos los auxiliares am, is o are, ahí sí respondemos con el yes o no. ¿Ok? Acá que nos dice, are you at home? ¿Estás tú en casa? Yes, I am. O I at home. Yo estoy en casa. Yes, I am. Y si no está, no, I not. No, yo no estoy en casa. No, I not. I'm, ¿ok? Entonces, cuando nosotros recuerde que tenemos prácticamente dos tipos de preguntas, ¿cómo podemos hacer dos tipos de preguntas? Utilizando los W question y los yes, no question, donde utilizamos primero, es decir, el auxiliar, el sujeto, es decir, los pronombres, que usted ya sabe cuáles son los pronombres, I, you, we, they, he, she, it, ¿ok? Entonces, utilizamos primero. Ahora, si usted le quiere decir, ¿eres tú un estudiante? Are you a student? ¿Cómo respondería? Yes, I am. Sí, yo soy. Y si me preguntan a mí, ¿Are you a student? ¿Qué responderé yo? No, I not. No, yo no soy un estudiante. I'm teacher. Yo soy la profesora. ¿Ok? Entonces son los dos tipos de preguntas que utilizamos con el W question, donde no podemos responder con el yes o no, y la yes o yes no question, que sí respondemos con el sí o no. ¿Ok? Listo, chicos, ahora vamos a practicar un poquito. ¿Ya? ¿Alguien, alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Buenas tardes, dice. Good afternoon. A ver, preguntas sobre la clase, ¿no? Yes o no, ¿dónde no entendimos? A ver, vamos a practicar en esta pregunta. ¿Qué nos dice? Donde vamos a utilizar los W question. Si aquí la respuesta me dice, he is at the cinema. Él está en el cine. ¿Cuál es el W question que yo debo de utilizar? ¿Quién? ¿Qué? Where. Muy bien, where, ¿verdad? Para lugar. Eso, excelente, where. Entonces aquí yo voy a ubicar a where. ¿Ya?
Where. ¿Se puede ver ahí? Ya, listo. Where. Entonces, ¿qué sería? Where is he? ¿Dónde está él? He is at the cinema. Él está en el cine. Siguiente. Aquí me dice, it is a present. Este es un presente. ¿Cuál será el W question que yo tengo que utilizar? ¿Quién? ¿Qué? ¿Where? ¿When? ¿O what? Si me dice, este es un presente, ¿qué estará preguntando? ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde es eso? ¿Cuándo es eso? ¿O por qué es eso? ¿Cuál será? What? What? What, ¿verdad? Muy bien. What, ¿por qué what? Nos decía que what utilizamos ¿para qué? ¿Para qué utilizamos el what? Para cosas. Muy bien, para cosas. Entonces, ¿qué me dice? What is that? ¿Qué es eso? It is a present, ¿ok? Entonces, recuerdo, utilizo el W question más el verbo, depende de lo que usted vaya a preguntar. What is that? ¿Qué es eso? It is a present, me responde. Next, me dice, she is my sister. Ella es mi hermana. ¿Cuál es el W question que estaré yo utilizando aquí? When. ¿Será when? ¿Cuándo es ella? ¿Cuál será? Where? ¿Dónde es ella? Who. Who. Muy bien. Who. Who. ¿Por qué who? Porque me está diciendo quién. ¿Quién es ella? Y como ya tengo ahí la respuesta, me dice, who is she? ¿Quién es ella? She is my sister. Ella es mi hermana. ¿Ok? Entonces usted tiene que ir viendo prácticamente cuál le da el sentido a la oración. ¿Ok? Siguiente. Is that? It is a mouse. It is a mouse. Ese es un ratón, dice. ¿Cuál será la pregunta del W question que tengo que utilizar? What? What, ¿verdad? Muy bien, what. ¿Por qué what? ¿Por qué será what? Porque es pregunta. Todas son preguntas. Pero aquí me está diciendo que, ¿verdad? Para alguna cosa o algún objeto. Porque es cosa. Ya, muy bien, ¿verdad? O podríamos decir es un animalito que utilizamos para eso. ¿Qué es eso? Y respondemos, it is a mouse. Ese es un ratón. Recuerde que el it significa eso o esos, ¿ok? Next, ¿qué me dice acá? Is she sad? Is he sad? Excuse me. Is he sad? Because he is ill. Because he is ill. Porque él está enfermo, me dice. Ahora, ¿qué será aquí? ¿Qué tendré que utilizar aquí? ¿Qué W question si me está explicando el por qué? ¿Cuál será aquí? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿O por qué? ¿Será aquí? Porque We. ¿Por qué? Muy bien. Y Why? Eso, white. No se me olvide cómo se pronuncia. White. White. Is he sad? Why is he sad? ¿Por qué está el triste? Sad, triste. Cuando nosotros utilizamos el white, respondemos con el por qué, que es because. ¿Ya? El white es para pregunta, el white, y el because es para responder. Como por ejemplo, aquí le decimos, ¿por qué él está triste? Y responde, porque él está enfermo. ¿Ok? Entonces recuerde, why para pregunta, because para responder. ¿Ya? Listo, vamos a la siguiente. Is the exam? Is the exam? When. When, muy bien. When. Excellent.
Bueno, ¿qué me dirá ahí? ¿Cuándo es el examen? Muy bien, ¿cuándo? ¿Verdad? Ya dijimos para tiempo. ¿Cuándo es el examen? Next week, la siguiente semana. Muy bien. Next, aquí tenemos otro because, ¿ya? Because. ¿Cuál será el W question que yo tengo que utilizar aquí? We. We, ¿verdad? White, no we. Ya se me movió. Ya. White, muy bien. Entonces, ¿qué me dice aquí? Siempre que usted encuentre el because, es ¿por qué? Entonces me dice, White is happy. ¿Por qué él está feliz? ¿Qué responde? Because he has got a new car. Porque él tiene o él obtuvo un nuevo carro. Por eso está feliz. ¿Ok? Siempre cuando utilizamos el why, recuerde que respondemos el por qué. De por qué razón. ¿Ok? Siguiente. Did he arrive? Did he arrive? ¿Ya? ¿Qué sería? Where? When. Where? Bien. A ver, aquí me falta. Where? Where? ¿Cuál será? Where? Where? ¿Quién? ¿Quién llegó? Who. ¿Cuál será? Está preguntando de qué. Where? ¿A dónde llegó? No, ¿a dónde? Siempre preguntamos a dónde llegó o cuándo llegó. Excuse me. ¿Qué podríamos utilizar aquí? ¿Cuál ¿Cuándo? será? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo? ¿Y para cuándo qué utilizo? El when, ¿verdad? Pero aquí ya me faltó when. Entonces aquí ya sabe, utilizamos el when. When did he arrive? ¿Cuándo llegó él? Ayer, dice. Ayer llegó. ¿Ok? Next, continue. Aquí, en cambio, nos presenta los ejercicios utilizando el yes, no question. ¿Ya? Pay attention. Vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a mirar los objetos. ¿Sí podemos visualizar? No. ¿No se puede visualizar los objetos? No, dice. Me sale la No pantalla en dice. negro. ¿Está en negro? Ya les comparto nuevamente. Espérenme un ratito.